Solo tomó unos pocos ejercicios para que la tendencia se hiciera evidente. En los ejercicios que fueron impulsados por sus peculiaridades, se esperaba la caída en sus puntajes. Además de Bakugou, Yao Yorozu, Todoroki y un chico rubio cuya peculiaridad parecía ser una cola, los puntajes de todos también cayeron en todas las demás categorías. Nada dramático, unos pocos metros aquí, un par de segundos allí. Y tal vez podría atribuirse al hecho de que estaban ejecutando los ejercicios por segunda vez, pero Izuku lo dudaba. Las pruebas no fueron tan extenuantes, y la caída se mantuvo constante en todos los ámbitos. No, hubo una mejor explicación para el cambio en sus puntajes. Uno que, por la mirada en el rostro de Aizawa, había estado esperando. Uno por uno, Aizawa pasó los informes con sus puntajes enumerados por categoría, apenas mirando a los estudiantes mientras lo hacía. Izuku solo tenía un puntaje escrito, pero eran exactamente lo que esperaba. Muy por encima del promedio nacional, pero aún lo suficientemente normal para alguien sin una peculiaridad. Sin embargo, los puntajes de Izuku no eran el punto de los ejercicios de Aizawa. Tómese un momento para revisar sus puntajes, dijo Aizawa cuando todas las páginas se habían desmayado. Mira también los puntajes de tus compañeros de clase, si están dispuestos a compartir. ¿Qué notas sobre tu propio desempeño? El susurro retomó las instrucciones de Aizawa cuando los estudiantes comenzaron a moverse, comparando sus papeles con las personas que estaban a su alrededor. Pensando que no había razón para que alguien comparara sus puntajes con los de él cuando solo tenía uno, Izuku comenzó a moverse hacia el exterior del grupo, pero Kaminari se interpuso en su camino, su sonrisa brillante cuando extendió una mano hacia la de Izuku. Papel. Justo como pensaba, dijo Kaminari, tomando la página y sosteniéndola a la suya. Serás una especie de ninja secreto, ¿verdad? Así es como te metiste en Yuei. No sé sobre eso, dijo Izuku. Estos son solo los ejercicios que hacemos en la clase de gimnasia. No es nada especial. ¿No hay nada especial? Kaminari respondió. Incluso en la ronda peculiar, lo hiciste mejor que yo en casi todas las categorías, y sé exactamente cómo es un puntaje promedio de la clase, y esto, sacudió el papel de Izuku, esto no es promedio. Sus palabras fueron puntuadas con una sonrisa aún más amplia y una inclinación de su cabeza. Está bien, dijo Izuku, me atrapaste. He estado entrenando con una organización secreta para asesinos durante los últimos años. Todo esto es un truco elaborado para infiltrarte en los héroes profesionales y aprender todos sus secretos, y ahora has descubierto mi plan. A Izuku le gustaría pensar que la llamarada de Mei por la dramatización se lo había contagiado, pero si estaba siendo honesto consigo mismo, todo lo que Mei había hecho era enseñarle el momento más oportuno para usarlo. Desviar lo que seguramente serían más preguntas sobre cómo se metió en Yuei parecía justo el momento. La risa que salió de Kaminari fue una ventaja adicional. Tenían una historia en su lugar, por supuesto. El estado de Izuku como el estudiante de la quinta recomendación no permanecería en secreto por mucho tiempo, y tendría que haber una explicación para dar al resto de sus compañeros de clase cuando inevitablemente le preguntaran por qué Netsu había pasado por tantos problemas adicionales para crear ese lugar y dejarlo él cuando ni siquiera tenía un capricho. En la superficie, la historia se mantuvo igual. Izuku quería ser un héroe a pesar de que no tenía peculiaridades, por lo que rastreó a un héroe que pensó que podría ayudarlo. El héroe acordó entrenarlo, y esto lo llevó a conocer a Netsu, quien se ofreció a dejarlo entrar a Yuei una vez que había demostrado que sería capaz de manejar el rigor de los cursos. Mientras entrenaba, había sido secuestrado por villanos que querían venganza, por lo que su mentor decidió mantener su conexión en secreto por el momento. Todo técnicamente cierto, incluso si dejaba de lado la mayoría de los detalles importantes. Sería bastante simple explicar cuándo tenía que hacerlo, pero Izuku no tenía ganas de lanzar esa explicación en este momento. Kaminari, tan amable como había sido hasta ahora, parecía el tipo de persona que tendría preguntas que Izuku no querría responder en este momento. Es mejor evitar la conversación por completo hasta el momento en que no estuvieran rodeados de 15 de sus compañeros de clase que podrían tener la misma curiosidad sobre su compañero de clase peculiar. Serías un villano terrible, Midoriya, regalando tus planes malvados tan temprano en el juego. Algunos espías eres. Izuku lo despidió, retirando su papel para que Kaminari pudiera pasar a la siguiente persona. Hablar con Izuku no lo ayudaría a darse cuenta del punto de Aizawa, e Izuku preferiría que sus compañeros de clase pudieran hacerlo más tiempo que los estudiantes de los años anteriores. Los estudiantes circularon por unos momentos más, antes de que Aizawa llamara su atención.
¿Qué notaste en tus puntajes? Nuestros puntajes más altos fueron en las áreas en las que podríamos usar nuestras peculiaridades. Alguien llamó después de unos segundos. Eso es cierto, pero es de esperarse. ¿Qué más? Los miró expectante. Aizawa puede tener una mala reputación para los estudiantes que echó del programa, pero Izuku sabía que quería más que nada que sus clases tuvieran éxito. No iba a darles las respuestas si creía que eran capaces de resolverlo por su cuenta. Izuku debería haber sabido quién sería el que señalaría lo que faltaban los demás. Sus puntajes cayeron, dijo Bakugou, su tono de hecho. Cayeron cuando no pudieron usar sus peculiaridades. ¿Qué quieres decir con su interrogación de cierre? Otro estudiante llamó. Tus puntuaciones también cayeron. Incluso en las categorías donde sus peculiaridades no podrían haberles ayudado en primer lugar, continuó Bakugou sin mirar a la persona que había hablado. Correcto, dijo Aizawa. Miró a los estudiantes reunidos a su alrededor. ¿Y por qué es eso? Incluso aquellos de ustedes cuyas peculiaridades no afectan ninguno de los ejercicios directamente tuvieron una caída en todos los ámbitos en la segunda ronda. Les dije que depende de ustedes lo que hagan de su potencial, y esto es lo primero que debe abordar para hacer eso. Entonces, ¿por qué cree que sus puntajes cayeron? Nadie más habló, pero Izuku se negó a ser el que explicara la teoría de Aizawa. ¿Por qué abrirse por otro motivo de resentimiento cuando no tenía que hacerlo? Aizawa sabía que él sabía la razón, y que había reunido su posible problema en el momento en que su mentor explicaba lo que harían para su primera clase. Izuku no necesitaba validación pública, especialmente al costo potencial del juego largo. Cualquier cosa que notes, continuó Aizawa. No te vas a meter en problemas por respuestas incorrectas en mi clase. Eso no tendría sentido. No estarías aquí si no tuvieras las cosas que necesitas aprender. La chica que había saludado a Bakugou comenzó, levantando su mano. Aunque sabía que estabas usando tu peculiaridad durante la segunda ronda para asegurarte de que no pudiéramos hacer trampa accidentalmente, todavía me enfocaba en no usar el mío para aumentar mi puntaje. Aizawa tarareó. Ese es un buen punto, y algo más en lo que estarás trabajando este año. Si dedicas tanta atención a usar tu peculiaridad, o no utilizar tu peculiaridad en este caso, estás desperdiciando energía y concentración que podría ser poner hacia el problema que enfrenta. ¿Qué más? ¿Un bloque? Un estudiante hacia la parte de atrás preguntó. Izuku se giró, estirando el cuello para ver quién había hablado. ¿Por qué todos sus compañeros de clase eran tan altos? ¿Puedes explicar eso un poco más? ¿Podría ser un bloqueo mental? El chico rubio cuyos puntajes no habían bajado volvió a preguntar, dando un paso hacia el frente de la multitud. Todos esperábamos ser probados en nuestras peculiaridades hoy, ya que el desarrollo de las peculiaridades es una gran parte del programa, pero luego anunciaron la segunda ronda y, bueno, no creo que muchos de nosotros esperáramos eso. Hiciste estos ejercicios innumerables veces en clases antes de la mía. Ninguno de ellos es nuevo para ti. ¿Cuántos de ustedes entraron en pánico, incluso por un segundo, cuando dije que no podrían usar su peculiaridad? Mano. La clase dudó y Aizawa suspiró. Sé honesto. Este es el objetivo de esta lección. No vas a ser expulsado por admitir que no te gustó la posibilidad de no poder usar tu capricho. Hubo otro momento de vacilación antes de que las manos comenzaran a levantarse alrededor de su pequeño grupo. Usa tu reacción hoy para pensar en lo que necesitas hacer personalmente. Volveremos a esto, así que no te lo quites de la cabeza y olvídalo. Esto es extremadamente importante. ¿Hay alguna pregunta? Aizawa preguntó. Cada mano levantada cayó. Regresa al aula entonces. Tu próxima clase comienza en 5 minutos. Mineta. Quédate atrás. No podía estar 100% seguro de por qué Aizawa detuvo a Mineta, pero Izuku tenía una suposición bastante decente. Errores en los ejercicios y cosas por el estilo que su mentor podría tolerar, pero había una línea de lo que él permitiría y no permitiría pasar en su clase. Algunas acciones que Aizawa no dejaría pasar ni una sola vez, y la Mineta, bueno. La incomodidad de las chicas en uno, durante ese corto periodo solo dijo más que suficiente. Mineta tendría la oportunidad de corregir su error y si no lo hacía, entonces no debería estar en el curso de héroe para empezar. Lo que sea que Mineta decidiera, Aizawa lo manejaría. Por ahora, Izuku necesitaba concentrarse en cómo iba a pasar el resto del día. De alguna manera, él y Aizawa habían logrado pasar esa primera clase sin entregarse por completo, pero Izuku aún no estaba en claro.
Tendría un descanso por un par de periodos, pero aún así tendría que lidiar con Isashi, y eso seguramente sería el más difícil de los dos. Izuku siguió a sus compañeros de clase mientras volvían a entrar al edificio, resistiendo el impulso de mirar por encima del hombro a Aizawa. Casi había llegado al edificio cuando Iida Tenya se interpuso en su camino. Todavía tenían 5 minutos hasta su próxima clase, por lo que Izuku no hizo ningún movimiento para rodearlo, observando a la última persona entrar al edificio. Iida no parecía tan enojada como lo había estado antes, pero eso no hizo nada para que Izuku se sintiera mejor acerca de lo que esta conversación conllevara. La clase comenzará pronto, dijo Izuku, llamando a las frustraciones anteriores de Iida. ¿Había algo que necesitaras? Iida empujó sus lentes con un dedo, por primera vez parecía inseguro de lo que quería decir. Mi familia son todos héroes profesionales. Mis padres y mi hermano. Era una forma extraña de iniciar una conversación, pero Izuku había conocido a Olmig, por lo que no podía decir que era la presentación más extraña que había tenido. ¿Eso es bueno? Iida sacudió la cabeza. ¿Y realmente eres peculiar? Izuku necesitaba comenzar un recuento de cada vez que alguien decía lo obvio, de lo contrario esa pregunta envejecería extremadamente rápido. Tal vez Mei podría prepararlo para algún tipo de dispensador. Deje que coma un caramelo o algo por cada 10 veces que tenga que lidiar con el mismo sinsentido una y otra vez. Al menos Kaminari parecía genuinamente interesado en las habilidades que podría haber tenido para meterlo en Yuei. Izuku no conocía a Iida, para ser justos, pero dudaba que su conversación fuera tan ligera. Eso es lo que dijo Aizawa-sensei. Iida empujó sus lentes nuevamente. No me refiero a sobrepasar, comenzar tu oración en esa fase significa que definitivamente vas a sobrepasar, y sabes que lo harás antes de decir algo. Si Sashi hubiera estado allí, habría llamado a Izuku para saber cuánto sonaba como Aizawa, pero a Izuku no le importaba. Claro, Iida podría haber tenido buenas intenciones con cualquier consejo o advertencia que quisiera dar, pero con una intervención bien intencionada o no, Izuku pudo reconocer la expresión de su rostro. La mirada que decía que ya había decidido que Izuku era incapaz de convertirse en un héroe profesional si no tenía una peculiaridad. Debiste haber salido bien en el examen de ingreso, continuó Iida. No estarías aquí si no lo hubieras hecho, pero he visto lo que los héroes profesionales pasan con mis padres y mi hermano. Incluso con un capricho puede ser peligroso. Entiendo que quieres estar aquí como el resto de nuestra clase, pero ¿qué pasa si te lastimas? ¿Qué pasa si, Irida-san? Como dijiste, no pretendo ser grosero, pero consideré todo esto antes de postular a la escuela. Como estoy seguro, todos los estudiantes que tomaron el examen de ingreso lo hicieron. Obviamente hay peligros para ser un héroe profesional, pero ese es un riesgo que cada estudiante y maestro de esta escuela ha tomado la decisión de tomar. Mi falta de peculiaridad no me hace único en este sentido. ¿Tendré que ser un poco más cuidadoso? Pero si se nos enseña bien aquí y estamos haciendo nuestro trabajo correctamente, entonces eso es lo que todos deberíamos estar haciendo. Pero, aprecio tu preocupación, Irida-san. Realmente lo hago, Izuku asintió hacia la puerta. Pero si no nos vamos ahora, realmente llegaremos tarde a clase, y he oído que la detención aquí es lo peor. Iida Tenya no intentó hablar con él por el resto del día, pero Izuku podía sentirlo mirándolo mientras sus nuevos maestros entraban y salían. Cada vez que la atención de Iida volvía a sus lecciones, Izuku también se encontraba observando a su compañero de clase, preguntándose si esto se convertiría en un problema mayor o si Iida aceptaría que Izuku estaba allí para quedarse y dejarlo ir. Mineta nunca regresó al aula, y ninguno de sus maestros cuestiona su ausencia. Por un lado, Izuku podía entender de dónde venía Iida. Si sus padres y su hermano fueran héroes profesionales, habría crecido con una mirada interna a lo que realmente significa ser un héroe profesional. Todo el papeleo, el entrenamiento, la prensa y los peligros. Iida, junto con Yaoyorozu y Todoroki, estaría en la mejor posición para juzgar no solo a él, sino también al resto de sus compañeros de clase en contra de su estándar de lo que implicaba ser un héroe profesional. Ahora que Iida lo mencionó, Izuku pudo ver el parecido entre su compañero de clase y el héroe profesional Ingenium. Tenían casi el mismo peinado, la misma forma en sus caras. Si Iida se retiraba de sus clases, Izuku estaba seguro de que se parecerían aún más. ¿Cuál era la diferencia de edad entre ellos? Se preguntó Izuku. ¿Cómo hubiera sido crecer con dos héroes profesionales en tu casa y un hermano mayor que fue profesional años antes incluso de que ingresaras a la escuela secundaria?
La presión que debe soportar Ida para seguir los pasos de su familia debe ser enorme. Y si Jin Hyun era su hermano, eso hizo que la decisión de Ida de dirigirse a Izuku tuviera un poco más de sentido, especialmente cuando el chico no parecía tan social para empezar. Si Izuku recordaba correctamente, Jin Hyun tuvo una llamada cercana no mucho antes del final de su segundo año de secundaria. Que había sido un adolescente que había perdido el control de su peculiaridad, tal vez. Izuku no podía recordar los detalles exactos, pero sí recordaba la prensa que siguió al incidente. Jin Hyun se había puesto en grave peligro para rescatar a la niña antes de que ella se las arreglara para sí misma o para otra persona, y los medios de comunicación habían cantado sus alabanzas durante semanas después. Entonces sí, Izuku podía entender de dónde venía Ida. A un punto. También podía entender por qué Ida sentiría la necesidad de decirle su opinión, ya que parecía ser bastante grande en cuanto a reglas y obligaciones. Sin embargo, eso no significaba que Izuku estaría dispuesto a escucharlo tratar de decirle que no debería estar en Yuei, y no significaba que continuaría dándole el beneficio de la duda si terminaba siendo desagradable al respecto. Izuku ya se estaba cansando de tener que demostrarle a la gente que merecía estar en Yuei, y el año escolar acababa de comenzar. Sin embargo, todo estaría bien, se dijo. Yaji-san había dejado escapar que enseñaría una práctica el segundo día de clases, aunque no le había dado a Izuku ninguno de los detalles importantes en aras de la equidad. Entonces pondría fin a todas las dudas, pero no a ellas. Lo haría por sí mismo. Una última oportunidad para mostrarse a sí mismo que podía mantenerse al día con sus compañeros de clase, peculiar o no peculiar. Terminar con las miradas compasivas simplemente sería una ventaja adicional, y si Ida, o cualquier otra persona en todavía tenía un problema con él en Yuei, ese era su problema. Izuku no les debía nada.